Miércoles 7 de julio del 2021. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades samaritanas. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 7. ¿Te acuerdas un poco del Evangelio de ayer, donde el Señor nos invitaba a todos a rezarle a Dios por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras? Rogarle al dueño de la mies, y yo quiero, perdóname que haga hincapié todavía de ese Evangelio, pedirte a ti, no olvides de rezar siempre a Dios por tus sacerdotes, por tu párroco, y que de repente también esa oración sea para el mundo entero, para pedir por el Santo Padre el Papa, por los obispos, por todos los sacerdotes. Qué interesante que se volviera como parte de tu vida pedirle a Dios por tus sacerdotes. ¿Te imaginas la gracia tan grande de que en ese momento de nuestra agonía, justo en ese momento donde nuestra alma está a punto de entregarse a Dios, esté un ministro de Dios, un sacerdote al lado nuestro, absolviéndonos de todos nuestros pecados, de todas nuestras miserias y abriéndonos la puerta del cielo? Eso sería espectacular, una gracia muy grande de la cual ojalá a todos nos tocara. Pues bien, el Evangelio es la continuación de lo que ayer escuchábamos, pero Jesús ya le está dando, como podríamos decir, unos poderes, unas gracias al colegio apostólico, que son aquellos que en su nombre le van a representar. El Evangelio dice, les dio poder para expulsar demonios. La palabra de hoy lo llama espíritus inmundos, y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús le dice a sus discípulos, mire, ustedes en mi nombre harán todas estas cosas, y el que crea se salvará. Más adelante el Evangelio nos va a decir los nombres de los 12 apóstoles. Hago aquí un paréntesis y te pregunto, ¿cuántos nombres de los 12 apóstoles te sabes? Sería interesante que de pronto, después de esta pequeña oración que todos los días hacemos en nombre de Dios, te pongas a escribir a ver cuántos de los 12 apóstoles te sabes y recuerdas de estos nombres. Entonces el Evangelio nos recuerda a estos apóstoles y luego otras facultades, otros poderes que Jesús les da, otras pequeñas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por todas partes, por todos los caminos, que ya se acerca el reino de Dios. Esta sería la misión que debería de cumplir todo ministro de la Iglesia, todo sacerdote, todo religioso, todo religiosa, toda persona consagrada a Dios. Esta es la misión. Pero recuerda que es un punto muy fundamental
A mí me parece maravilloso cuando de repente alguien se le acerca a un sacerdote o una monjita y le dice: rece por mí. Yo no sé si tú has escuchado estas palabras del Papa Francisco, incluso desde el primer momento en que fue elegido romano pontífice, allí en la plaza de San Pedro, ante tanta humanidad presente y los que estábamos siguiendo por la transmisión de la televisión o de la radio, todos los que estábamos conectados en ese momento glorioso para nosotros, en ese caminar de la Iglesia. ¿Recuerdas que el Papa dijo: recen por mí? Y todos los días, siempre, cada vez que da un mensaje, cada vez que nos dirige unas palabras, dice: recen por mí. Pues una vez más, te quiero hacer caer en cuenta de esa obligación. ¿Y por qué digo obligación? Porque es una palabra que Jesús nos decía ayer: rueguen. Y como es palabra de Dios, nosotros debemos de acogerla y hacerle vida. Por lo tanto, hoy que Jesús le dice a los discípulos lo que tienen que hacer, la forma que tienen que predicar, a quién tienen que ir a buscar, no es fácil. Esta misión no es fácil, pero con tu oración lo podrán lograr. No te olvides de rezar siempre a Dios por los ministros de la Iglesia. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.